Hoy estamos con Marcos. Vamos a ver Marcos capítulo 3, verso 1 al 12. Y hay algo singular que ha estado pasando a través del tiempo, hermanos, y es que desgraciadamente nosotros como hombres, nuestra sociedad se ha estado haciendo insensible ante las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, es una realidad, ha aumentado el número de gente que está en las calles indigente, ha aumentado el número de gente que tiene necesidad por ciertas circunstancias, y el trabajo del cristiano constante es ver por las necesidades de otras personas, sean cristianos o no sean cristianos. En una ocasión iba yo con Alejandro, con nuestro pastor Alejandro, y simplemente una persona se nos acercó y nos pidió dinero. Yo realmente en cierto punto estoy medio calado en eso. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no conocemos las personas. Ya saben, ¿no? Siempre llegan con sus recetas médicas que nunca pueden pagar y a la semana siguen viendo a esa misma persona y al mes sigue teniendo el mismo problema. Desgraciadamente hay muchas personas que ven la limosna como una forma de vida y no como algo que hacer cuando uno tiene una gran necesidad. Entonces simplemente lo digo forma de testimonio. Alejandro me dijo, bueno, Sergio, es que tú no sabes si en el proceso es un ángel el que te está pidiendo dinero, y tiene toda la razón. No sabemos la persona o el ser que Dios pone enfrente de nosotros y Dios lo quiere usar para bendecirnos. Bueno, si es un ángel Dios nos está mandando a probarnos para ver si somos desprendidos, pues qué padre, ¿no? Pero si no es un ángel y realmente es una persona que tiene necesidad, pues también tenemos que ser desprendidos, ¿no? Bueno, obviamente, conocemos a las personas, ya las ubicamos. En una ocasión uno de ustedes me dijo que le dio comida a una persona de las que están aquí en Coajimalpa y simplemente agarró y le aventó la comida. Entonces esa persona no tiene necesidad. Pero, haciendo un lado estas personas que no tienen necesidad y que simplemente están en la calle pidiendo dinero para satisfacerse a sí mismos o no trabajar, es una realidad que el cristiano tiene que servir a su prójimo y tiene que buscar la manera de suplir sus necesidades. Por eso el título de la predicación del día de hoy es Sirviendo a los necesitados. Sirviendo a los necesitados. ¿Y qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Veremos la relevancia de mostrar misericordia a nuestro prójimo. Veremos la relevancia de mostrar misericordia a nuestro prójimo. Vamos a leer el texto base antes de que les muestre el bosquejo del día de hoy. Entonces estamos en Marcos capítulo 3, verso 1 al 12. De hecho, prácticamente solamente vamos a estar analizando del verso 1 al 6, pero vamos a leer todo. Vean lo que dice. Marcos capítulo 3, verso 1 al 12, dice así la palabra de Dios. Otra vez entró Jesús a la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Verso 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plaga caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. El bosquejo del día de hoy es el siguiente.
Punto número 1. La misericordia sobre la religiosidad. Y la mayoría, prácticamente toda la predicación va a estar allí, del verso 1 al verso 6. La misericordia sobre la religiosidad, verso 1 al 6. Y punto número 2 del bosquejo, el trabajo del siervo de Dios, del verso 7 al verso 12. El trabajo del siervo de Dios. Ahora, antes de que nos adentremos y comencemos a leer el texto que nos toca el día de hoy, tengo que decirles que esta historia del hombre de la mano seca se encuentra en 3 de los 4 evangelios. Se encuentra en Mateo, se encuentra en Lucas y se encuentra en Marcos, como hoy lo vamos a estar viendo. Pero cada uno de los evangelios nos demuestra diferentes posturas, diferentes observaciones que cada uno de los autores tuvo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Acomodé las porciones de los evangelios a tal manera de que todas tuvieran coherencia y siguieran una sola línea. Entonces, nos vamos a basar en el evangelio de Marcos, pero vamos a estar leyendo los otros evangelios para ver la línea de pensamiento de nuestro Señor Jesucristo y cómo reaccionó ante esto y cómo las personas que se oponían a él también reaccionaron a esto. Porque si nos quedamos con un evangelio, con el evangelio de Marcos, bueno, sí está rico, pero es mejor complementarlo con el resto de los evangelios. Entonces, punto número 1 del bosquejo, la misericordia sobre la religiosidad, verso 1 al 6. Y vamos al verso 1 de Marcos capítulo 3, dice así la palabra de Dios. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Nos vamos a detener en la primera parte del versículo 1 que dice así. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Una vez más, nosotros hermanos encontramos a nuestro Señor Jesús en una sinagoga. De hecho, si me lo preguntan a mí, es el lugar más propicio para él. ¿Por qué? Porque en las sinagogas eran los lugares donde los judíos, después del exilio, ¿recuerdan? Cuando era un reino, estaba reino solitario, Dios, ¿qué les dijo a los judíos? Si me desobedecen, los apartaré de su tierra. Entonces llegó Babilonia y sacó a los judíos del reino del sur. Bueno, además destruyó el templo. Entonces, a partir de esa conquista de Babilonia, pues todos los judíos fueron esparcidos e hicieron sinagogas, lugares de adoración al Señor. Bueno, estos eran los lugares preferidos de nuestro Señor Jesucristo. A partir del exilio, toda comunidad judía, o en cada pueblo, en cada lugar donde había mínimo 10 judíos varones, había una sinagoga donde se enseñaba la palabra de Dios, donde se enseñaba la ley y los profetas, así de simple, y obviamente sus textos históricos. Entonces, en un lugar más que propicio donde se encontraba Jesús cada sábado, porque cada sábado era donde se tenían que reunir en estas sinagogas para hablar de la palabra de Dios. Y de hecho no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo en su juventud, ¿qué es lo que dijo cuando se separó de sus padres terrenales, de José y de María? ¿Se acuerdan? Se perdió, no sabían dónde encontrarlo y de repente dijeron, pues vamos al templo, quizás ahí esté, ¿no? Y dice lo siguiente, Lucas capítulo 2, verso 49, cuando lo encontraron. Qué susto el de José, qué susto el de María, ¿no? Si de por sí ya es feo perder a un hijo, ahora imagínense perder al Hijo de Dios, pues yo estaría muy asustado realmente, ¿no? Ay, me dieron la responsabilidad de cuidar al Hijo de Dios y ahora resulta que no sé dónde está, pero bueno, gracias a Dios nuestro Señor era una persona sabia desde su juventud y vean lo que les dice cuando lo encontraron en el templo. Dice Lucas capítulo 2, verso 49, dice así lo siguiente. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Claro, claro, Jesucristo tenía que estar en los negocios de su Padre. ¿Y dónde se atendían los negocios de Dios? Pues en las sinagogas. ¿Sabes algo? Si cualquier persona, es más, si tú, imagínate que tienes una máquina en el tiempo y viajas en el tiempo, 2000 y cacho años en la antigüedad, y vas a Jerusalén y tú preguntas a las personas, ¿dónde está Jesús? ¿Y es sábado? Quizás las personas digan, está en tal poblado, pero como es sábado, está en tal sinagoga. No está en otro lado los sábados, él está en la sinagoga en la hora del culto. Obviamente, mientras duraba la predicación, claro está. Entonces, si querías buscar a Jesús un sábado,
En la hora de culto estaba en la casa de Dios, en una sinagoga, discutiendo los asuntos de su padre. Y hermanos, aquí quiero hacer un paréntesis. Ojalá nosotros fuéramos en este aspecto más como nuestro Señor Jesucristo. Ojalá nosotros, cuando nos busque un familiar, un amigo, los días domingos por la mañana, no nos encuentre en nuestras casas. Imagínense que nuestros amigos vienen a nuestra casa a buscarnos, o un familiar, hijo, nuera, nieto, pongan el familiar que ustedes quieran, y que en los domingos en la mañana toquen su puerta. Y estén toqui, toqui, ¿por qué no me abre? ¿Por qué no me abre? ¿Por qué no me abre? Y de repente un vecino salga, se asome por tanto escándalo y que le diga, no, mi amigo, mi amiga, estás perdiendo el tiempo por tocar esa puerta a estas horas. Ese cristianito, esa cristianita, nunca falta los domingos a su iglesia. Regresa más tarde, cuando él deje de desocuparse. Ojalá fuera así. Hermanos, escúchenme bien claro. ¿Qué vergüenza más grande? Escúchenme. ¿Qué vergüenza más grande para un hijo de Dios que lo encuentren un domingo en la mañana en su casa? ¡Qué vergüenza más grande! ¡Qué vergüenza! Que te encuentren en tu casa desayunando, cómodamente acostado, y que tú con una sonrisa los atiendas el domingo. Pasen a mi casa. Oye, ¿no tienes que ir a la iglesia? Hoy no. Hoy te atiendo a ti. Caramba, qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza que prefieras la compañía humana. Qué vergüenza que prefieras lo caliente de tu camita. Qué vergüenza que prefieras desayunar antes de llegar temprano a la iglesia. ¿Qué digo llegar temprano? Antes de venir a la iglesia. Porque muchas veces, no me dejarán mentir ustedes, todos vemos cuando llegamos. Prefieren llegar tarde por estar haciendo quién sabe qué, o por no pararse temprano. Cuando todos, como iglesia local, no vivimos muy lejos, porque para eso se supone que es una iglesia local. Por eso no te fuiste a buscar una iglesia en Naucalpan, ¿no? Bueno, si fueras hasta Naucalpan, pues uno entiende. Hubo tráfico, está retrasado. Pues sí, pues vive hasta Coajimalpa, no tiene que venir hasta acá. Pero si vivimos cerca, escúcheme, ¿qué pretexto tenemos? No, es que tú sabes, salí en la madrugada de mi trabajo. Perfecto. ¿Y? No, es que tú sabes, mis hijos me vinieron. Perfecto. Es algo bueno. Pero si cada semana van tus hijos y ya solamente vas una vez al mes a la iglesia, pues creo que hay algo malo, ¿no? No con tus hijos, porque ellos te aman a irte a visitar. Contigo, por no decirle a tus hijos, de tal a tal hora me encuentras. ¿Me explico? No, es que tú sabes, tengo que desayunar. ¿Y por qué no te paras más temprano? ¿No? Hermanos, quiero que tengan ustedes esto presente. La fe del creyente no se prueba con grandes desafíos o con ataques directos del diablo. La fe del creyente se prueba con su obediencia diaria a los mandatos de Dios, sean a nuestros ojos grandes o pequeños. Y parte de estos mandatos es obedecer a Dios para congregarnos en nuestros días de culto, que por lo general en México son los domingos. Ya no estoy hablando entre semana, porque entiendo que ahí sí muchos no podrían venir, ¿no? Por trabajo, por X cosa. Pero los domingos, hermanos, donde se supone que disponemos tiempo al Señor. El Señor siempre los sábados, que era el día de culto de los judíos, se encontraba ¿en dónde? En las sinagogas. ¿Y ustedes? Ahora ustedes me dirán, Sergio, pero es que yo tengo, pues, no quiero decir excusa, sino que una razón válida para llegar tarde o para no venir. Perfecto, si es válida ante los ojos de Dios, perfecto. Yo no estoy en contra de eso y tampoco Dios, si es una razón válida. Pero tienes que examinarte a ti mismo y decir, ¿es una razón válida la razón por la cual no estoy yendo a la iglesia?
Bueno, tú y el Señor, claro está, ¿no? Y si tienes una duda porque realmente no puedes discernirlo, pues ven con Alejandro y conmigo y te decimos si es una razón válida. Te decimos si el desayunar tamalito rojo, tamalito verde es una razón válida para no llegar temprano a la iglesia. Te podemos discernir claro en eso, para eso estamos. Ahora, regresemos al texto. Ya los dejé traumados. No, vayan al texto, vayan al texto. Hermanos, Marcos no nos dice a qué sinagoga nuestro Señor fue este sábado. El sábado en el cual está este texto escrito. No nos dice. No nos dice la ciudad, no nos dice el poblado. Muchas personas creen que fue la sinagoga de Capernaum. Ustedes recordarán, ¿no? El centro de operaciones de nuestro Señor Jesucristo en Galilea, Capernaum, donde por lo general después de hacer sus giras regresaba una vez más, donde Pedro tenía su casa junto con su suegra y su esposa. Pero bueno, esto dicen algunos teólogos, pero realmente no sabemos exactamente en qué sinagoga y en qué poblado estaba este sábado nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de que no sepamos en qué lugar se encontraba, tenemos que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque sí nos dice qué es lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga. No nos dice el lugar, ningún evangelio nos dice el lugar, pero sí nos dice qué es lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga. Y es aquí donde vamos a empezar a ver otros evangelios. Lucas capítulo 6, verso 6, vean lo que dice. Lucas capítulo 6, verso 6. Lucas capítulo 6, verso 6, dice así la palabra de Dios. Escuchen, ese mismo relato, pero con las palabras de Lucas. Aconteció también en otro día de reposo que él, Jesús, entró en la sinagoga y ¿qué? Y enseñaba. Jesús, siendo el gran pastor y el gran maestro, no podía simplemente estar sentado en una sinagoga. ¿Por qué? Porque él vino con una misión a este mundo. O sea, ¿está mal que Jesús se sentara y escuchara la palabra de Dios? Claro que no, no está mal. De hecho, 30 años de su vida pasó sentado en una sinagoga, lo más probable, escuchando. No está mal aprender de la palabra de Dios, pero la misión de nuestro Señor Jesucristo en este punto de su vida ya no era aprender, ahora era que transmitir el mensaje que Dios le estaba dando. Entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando podía, y esa era la tradición de las sinagogas, cada vez que alguna persona podía pedir la palabra para enseñar, o cuando un gran maestro venía a una sinagoga, pues por amor y respeto a ese gran maestro, pues se le permitía leer los escritos y dar una reflexión, una predicación de eso. Bueno, Jesucristo ya era muy famoso en este momento. Entonces, cuando llegó a la sinagoga, pues todos sin duda gritaron, que predique Jesucristo. Y sin duda el rabino dijo, pues sí, que predique Jesús, es una persona muy reconocida. Entonces, Jesucristo, ¿qué estaba haciendo en este momento en la sinagoga? Enseñando la palabra de Dios. Enseñando que no solamente de pan viviría el hombre, guiño al desayuno por si no vienen, por si se quedan a desayunar, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y mientras Jesucristo, ahora imagínense ustedes, están en un salón como este, una sinagoga, el Señor Jesucristo está predicando, está enseñando la palabra de Dios, y de repente, ahí, entre la multitud, ustedes alcanzan a ver a alguien que ya conocen porque son parte de la comunidad. Recuerden, las sinagogas, igual que las iglesias locales, están compuestas por gente de la misma comunidad. Entonces es normal que todos nos conozcamos, ¿no? De la misma zona. Entonces de repente ahí ven a un hombre que tenía o tiene una mano seca. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Lucas en su evangelio, siendo él un médico y muy observador, él menciona que este hombre que tenía una mano seca, por lo menos así lo deja ver Marcos, tenía la mano seca, la mano derecha. Su mano derecha estaba seca, de acuerdo con lo que dice Lucas. Ahora, yo quiero enfocarme ahorita en la palabra que el Evangelio de Lucas menciona, porque él era el médico. La palabra que él ocupa, él dice mano seca, ¿cierto? Pero Lucas era un médico, entonces no iba a poner cualquier palabra por poner. ¿Por qué? Porque él sabía detectar enfermedades.
Y la palabra que ocupó aquí para referirse a seco es la palabra ceros. Ceros. Con X-C-R-O-S, más o menos así se escribiría, ceros. Es la palabra griega ceros, que quiere significar seco, marchito, paralizado. Y esta palabra también se ocupaba para referirse, para describir plantas muertas que se habían secado o marchitado. O sea, cuando tú querías ocupar mi planta se me marchitó, pues ocupaba la palabra ceros, pero en un término médico, Lucas le está ocupando para una persona que tiene una mano seca. Entonces, Lucas como médico al escuchar, porque él no fue testigo ocular, sino al escuchar los testimonios de cómo se describía esta mano seca, sin duda él dijo, bueno, es una mano marchita, una mano que neurológicamente está muerta, una mano inmóvil, una mano que ya está inservible, que ya no funciona. Y por si fuera poco, es poca la población que es zurda. Es su mano derecha, la mano con la que la mayoría de la gente trabajamos. Nuestra mano, te dirían algunos, nuestra mano dominante. Bueno, haciendo este paréntesis con lo que dijo el médico Lucas, regresemos a Marcos, verso 2. Es necesario que tengamos todo esto en mente para que entendamos las reacciones y las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice Marcos, verso 2. Marcos capítulo 3, verso 2. Dice así la palabra de Dios. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a quien, al hombre de la mano seca, a fin de poder acusarle. Ay, hermanos, pues déjenme decirles que había personas en el día sábado, en este relato, que no fueron a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Y unos dirán, bueno, entonces, si la sinagoga está hecho para que los judíos escuchen la palabra de Dios, ¿cuáles son estas personas que van a la sinagoga y no escuchan la palabra de Dios? Se van a sorprender. De acuerdo con Lucas, estas personas eran los escribas y los fariseos. Pues son la gente religiosa de la época, pues sí. Entonces, si no iban a escuchar la palabra de Dios, ¿qué estaban haciendo allí? Dice el texto, acechando. ¿A quién? A Jesús. Y esta palabra acechar también se puede traducir como vigilar, observar a Jesús. Estas personas no fueron a la sinagoga este sábado a escuchar la palabra de Dios. No fueron a nutrirse espiritualmente del Todopoderoso, el Cristo, el Mesías, sino fueron a observar, a vigilar, a acechar a Jesús, a estar atentos de Él. Y uno dirá, bueno, es bueno que la gente esté atenta a Jesús, ¿no? Pero estas personas no estaban atentos a Jesús para escuchar sus enseñanzas. Estaban atentos a Jesús, ¿por qué? Porque querían encontrar un pretexto para acusarle. Querían encontrarle un defecto al hombre perfecto. A ver, si estas personas, escribas y fariseos, son los eruditos de la palabra de Dios de la época, no tenían que alegrarse por ver a una persona que está cumpliendo los mandamientos de Dios. Bueno, nosotros los pastores sentimos gozo como líderes espirituales cuando ustedes nos cuentan que cumplen la palabra de Dios o cuando alguien que los vio nos da testimonio de ustedes. Nos ponemos contentos. Pero estas personas no estaban contentas porque Jesús estuviera haciendo la palabra de Dios. Al contrario, estaban enojados, estaban furiosos, estaban buscando una oportunidad para decir, ya ven, Él no es tan santo como dijo que era, este tal Jesús pecó. Bueno, estaban como lobos rabiosos con sed de sangre, esperando que nuestro Señor Jesucristo tan siquiera cayera, doblara su rodilla para irse sobre el acecho sobre ellos. ¿Por qué ocurrió esto? Porque desgraciadamente ocurre lo siguiente, vean, yo lo leo, Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos, ¿qué? No lo recibieron. La gente religiosa de la época tenía que estar ansiosa por esperar al Mesías y por recibir al Mesías, y cuando lo vieron, lejos de decir, qué bueno que estás aquí, danos el ejemplo, enséñanos correctamente, los suyos, ¿qué hicieron? No, este no puede ser el Mesías. Y hasta la fecha lo dicen. No, este no puede ser el Mesías. No, este no es, su testimonio no es verdad. No, esta es una persona simplemente oportunista. Dicen eso del Señor. Desgraciadamente ocurrió así. Ahora, uno dirá, bueno,
Si Jesucristo predicaba fielmente la palabra de Dios y vivía en justicia conforme a la palabra de Dios, ¿por qué lo aborrecían tanto? Si era un hombre que cumplía los mandamientos de Dios, ¿por qué los escribas y los fariseos lo aborrecían tanto? Es aquí donde yo les digo, importa el contexto. Importa que hayamos analizado los versículos, los capítulos y los versículos anteriores a estos. ¿Por qué? Porque ya tenían pleito. O sea, tanto los escribas y los fariseos tenían pleito con Jesús, como Jesús ya tenía pleito con estas personas, con esta élite religiosa. ¿Por qué? Porque Jesucristo no respetaba las costumbres y tradiciones religiosas de la época. Él respetaba la palabra de Dios, pero no las tradiciones de estos hombres. ¿Por qué? Porque no eran bíblicas. Y entre esas tradiciones era no santificar el sábado, como los escribas y los fariseos decían, de acuerdo a sus tradiciones, se tenía que santificar. Solamente les voy a recordar algunos de los pleitos que ya vimos en tan solo 2 capítulos. Vean, Jesucristo en un sábado, en la sinagoga de Capernaum, ahí sí tenemos registro, echó fuera un demonio y en ese mismo día curó a la suegra de Pedro, ¿no? Además, en otra ocasión, tocó un leproso, que recuerden, no se podía tocar a los leprosos porque eras inmundo, y le sanó. Después, iba caminando por la orilla a lo mejor del mar de Galilea, al lado de Capernaum, y encontró a una persona que era cobrador de impuestos, y lejos de repudiarlo, ¿qué fue lo que hizo? Oye, Mateo, Leví, párate que te quiero como mi discípulo. Mi discípulo, pues agarró y se paró, y después, ¿qué fue lo que hizo? Pues hizo una pachangota donde Mateo estaba diciéndole a sus invitados, Jesucristo me aceptó como su discípulo, y Jesucristo estaba conviviendo con pecadores y otros cobradores de impuestos. Y esto los fariseos lo vieron mal. Y por si fuera poco, tampoco los discípulos de nuestro Señor Jesucristo ayunaban como los discípulos de Juan el Bautista, y como los fariseos tampoco ayunaban. Y nuestro Señor les dijo en su cara, ¿saben qué? Yo he venido a esto, a hacer atrás las viejas tradiciones de humanos y hacer que la palabra de Dios brille en sus corazones. Y es necesario que las tradiciones humanas sean desechadas. ¿Recuerdan que no es posible echar vino nuevo en odres viejos porque los revienta por la fermentación? Eso se refiere. Y por si fuera poco, se acababa de pelear también. ¿Recuerdan? Antes de empezar el capítulo 3, se acababan de pelear también con los fariseos. ¿Por qué? Porque en un día de reposo agarró espigas, le dijo a sus discípulos, agarren espigas, límpienlas y coman el grano. O sea, Jesucristo tenía pleito casado con ellos, y ellos tenían pleito casado con Jesucristo. Entonces, Jesucristo simplemente decía, yo les voy a contestar cuando me contesten, yo he venido a predicar la palabra de Dios. Pero estas personas realmente ya lo querían acechar, ya lo estaban acechando, querían inculparlo de algún pecado, para hacerle un mal. Bueno, miren lo que Lucas dice al respecto, Lucas capítulo 6, verso 7. Miren lo que dice Lucas capítulo 6, verso 7. Dice, y las echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. O sea, sin duda, cuando los escribas y los fariseos vieron a este hombre de la mano seca dentro de la sinagoga, ellos sin duda dijeron lo siguiente: uy, perfecto, perfecto, hay un hombre con una necesidad en la sinagoga, Jesús no se va a poder resistir y lo va a sanar hoy, el día sábado, donde nadie trabaja, un día donde nadie puede hacer nada. Y como el sanar es un trabajo, lo podemos acusar de que quebrantó el día de reposo. Entonces, estos fariseos ya estaban así, frotando las manos como mosquitas, ¿no? Así, uy, 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 nada más falta que Jesucristo lo vea. Yo ya lo vi, sin duda Cristo ya lo vio y lo va a sanar. Bueno, estos hombres pretendían hacer pecar al 3 veces santo y dijeron dentro de ellos, bueno, por si Jesús no lo ha visto, le voy a hacer yo la siguiente pregunta para que lo observe. Vean lo que dice Mateo 12 al 10.
Recuerden, ellos no hacen esta pregunta por buena gente, ¿eh? Ellos hacen esta pregunta porque querían acusar a Jesús. Mateo capítulo 12, verso al 10. Y vuelve a lo mismo, ese mismo relato del hombre de la mano seca, así lo van a encontrar. Mateo capítulo 12, verso 10. Dice así la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? A ver, Jesús, por si tú no lo has visto, yo te lo voy a aventar. ¿Es lícito sanar el día de reposo? ¿Pero con qué propósito? Dice Mateo, para poder acusarles. Ellos no querían que sanara al hombre porque lo veían con una necesidad. Ellos no querían que este hombre dejara de sufrir teniendo una mano seca, quizás tullida, o sea que no la podía mover, muerta, con necrosis, marchita. Ellos simplemente querían que le hiciera un favor a este hombre para poder acusarle. Pero bueno, Lucas capítulo 6, verso 8 nos deja ver lo siguiente. Yo lo leo, Lucas 6, 8, recuerden, estamos leyendo el relato de la mano seca. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Tras esta pregunta inocente, donde estas personas, como lobos rabiosos, le decían al Señor, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesucristo ya había visto en los corazones de ellos y sabía lo que ellos tramaban. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios mismo. Vean lo que dice Daniel capítulo 2, verso 22. Daniel capítulo 2, verso 22. Y es una declaración gloriosa del poder de Dios. Daniel capítulo 2, verso 22. Es una declaración gloriosa del poder de Dios. Que tiene que asustar a los pecadores, pero que nos tiene que dar confianza a nosotros. Vean lo que dice Daniel 2, 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Y con él mora la luz. Él conoce lo que hay en el corazón de cada una de las personas. Él sabe cuánto te estás esforzando para cumplir su palabra. Él lo sabe. Él sabe que le amas de todo tu corazón. Siéntete contento, porque a pesar de que te faltan fuerzas físicas o talentos para obedecerle, Él sabe que te estás esforzando, pero al mismo tiempo sabe cuando no te quieres esforzar. Al mismo tiempo sabe tu falta de ánimo en querer obedecerle. Y aplicado a los fariseos, Él conocía que estaban haciendo esta pregunta porque querían hacerle un mal a Él. Bueno, y siendo Jesús el gran maestro que era, el Mesías esperado, antes de contestarle sus preguntas, como diciendo, bueno, sé que quieren oír mi respuesta, fariseos, escribas, pero antes de que yo les dé mi punto de vista, ahora yo quiero ser enseñado por ustedes, oh grandes maestros de la ley de mi Padre, y quiero que ustedes me contesten a mí, su siervo, la siguiente pregunta. Y Jesucristo les lanza una pregunta antes de contestarle lo que ellos habían dicho. Dice Mateo capítulo 12, verso 11. Recuerden que aquí estamos enlazando todo, ¿eh? Bueno, Mateo capítulo 12, verso 11. Recuerden, enlazando, los fariseos le hicieron la pregunta para hacerle pecar. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Verso 11, nuestro Señor les regresa la pregunta. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Ay, al parecer lo que quería hacer Jesús era tocar una fibra sensible para los judíos, tocar su economía. Bueno, si es algo que se caracteriza en los judíos, bueno, es eso, ¿no? Que ven mucho por las cosas materiales. Jesucristo, conociendo su cultura, dijo, bueno, vamos a tocar su economía. Vamos a tocar con algo que realmente ellos puedan entender y que realmente me dé una respuesta sincera. Hermanos, una oveja en tiempos de Jesús
que es el ejemplo que está ocupando nuestro Señor Jesucristo. Una oveja en tiempo de Jesús y una oveja aún en nuestros tiempos, no vale 2 pesos, ¿eh? No vale 2 pesos, como para si se cae en una zanja el día de reposo, se muera ahí, a lo mejor de hambre, a lo mejor de angustia, le dé un ataque, se quede ahí, o que un animal simplemente llegue y se la coma. No vale 2 pesos, y mucho menos tampoco cuando tú le sacas provecho a esa oveja. En tiempos de Jesús, una oveja le podía sacar provecho vendiendo su carne. También le podía sacar provecho trasquilándola con la lana para hacer ropa o vender la lana. Claro, le podía sacar provecho. Este animal era una fuente de ingreso importante para la economía familiar de una familia judía en tiempos de Jesús. No podían darse el lujo de perder una oveja, ¿cierto? Ni hoy en día. Creo que si tú te dedicarías al ganado, creo que tampoco te podrías dar el lujo de vender una oveja, de perder una oveja. Vean lo que dice este comentarista, el comentarista William, y no sé cómo se pronuncia, así que lo voy a leer tal cual está, William Henry Kessen, dice lo siguiente: tal vez, cito, tal vez sea seguro deducir que la pregunta hecha por Jesús al momento nos indica que había una legislación particular que permitía esto. Yo se los voy a explicar. Probablemente en tiempos de Jesús existía un permiso, una excepción o una laguna legal entre las tradiciones farisaicas que permitía que las personas ayudaran a sus animales en un día de reposo. Quizás por eso Jesucristo dijo esa pregunta, porque él entendía que había una ley, una laguna legal. O si no existía, pues muy probablemente los judíos, aún los fariseos, se volverían momentáneamente mexicanos y le buscarían una forma de cómo incumplir la ley sin infringir la ley, pero de que ayudaban a su oveja. Y Jesucristo sabía que todas las personas hacían esto. Sabía que hacían esto. De hecho, les voy a platicar algo, cómo los judíos en aquel entonces se saltaban el día de reposo. Tú tenías que caminar cierta cantidad, o sea, tú el día de reposo, siendo un judío en épocas de Jesús, y aún la discusión también la trasciende hasta el día de hoy. Tú, si eres judío, solamente puedes dar ciertos pasos el día sábado fuera de tu casa. Dar más de esos pasos, aproximadamente 2 kilómetros, 2 kilómetros, no me acuerdo bien, pero sí es una cantidad singular de pasos, solamente para llegar a tu sinagoga y regresarte a tu casa, es pecado de acuerdo con la tradición judía. Entonces, si tú das más de estos pasos, se considera que estás pecando en contra de Dios. Pero dentro de tu casa, sí puedes dar todos los pasos que tú quieras. Aquí no estás trabajando, es tu casa. ¿Saben cómo los judíos exentan estas cosas? O a través de la historia lo han exentado. Ellos decían, bueno, si amarro una cuerda en mi casa y amarro esa cuerda en otra casa, quiere decir que es una extensión de mi casa. Entonces, yo puedo caminar a la casa del vecino, y si ese vecino, que es extensión de mi casa, amarra una cuerda a otra casa que da a la otra calle, pues sigue siendo extensión de mi casa. Entonces yo puedo brincar a su casa y de su casa puedo brincar a la otra casa. Los judíos también son vivos cuando se lo proponen como los mexicanos, ¿no? O también había otra. Los judíos, hubo un tiempo en tiempo de Jesús donde dice, bueno, si yo estoy permitido caminar los pasos que yo quiero en mi casa, ¿cómo puedo hacer que tal lugar sea como mi casa? Decían los judíos, si yo agarro una de mis pertenencias y la dejo allí, y al otro día está, no cuentan los pasos hasta ese lugar. Entonces eso hacían los judíos. Por lo general, yo el día de mañana tengo que ir a tal lugar, y pues mis vecinos no han atado sus cuerdas para que yo pueda caminar, me voy a adelantar, voy a agarrar algo que es mío, una ropa, una prenda, una maleta, algo, y lo voy a dejar en tal lugar, digamos de aquí al jardín, a la delegación, y como ya hay una cosa mía, ya es parte de mi casa, entonces no se me cuentan esos pasos, y yo me puedo mover libremente. Hermanos, cuando se quiere, se puede, ¿eh? Y Jesucristo lo sabía que cuando una persona quería hacer algo en día de reposo, pues excusas le faltaban, ¿no? Con tal de, como le dije, de cómo no incumplir la ley, de cómo incumplir la ley sin infringir la ley. Bueno, así somos todos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta?
Si Jesucristo les dijo a los judíos, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en hoyo un día de reposo, no le eche mano y la levante? Obviamente la respuesta sería, bueno, todo hombre va y ayuda a su oveja. Sea como sea, va a buscar ayudar a su oveja. ¿Por qué? Porque es una fuente de ingresos, una fuente económica, ¿cierto? Bueno, vamos a Marcos capítulo 3, versos 3 y 4. Aquí sin duda, tanto escribas como fariseos, conociendo a su gente, dijeron, sí, todos ayudan a su oveja, de una u otra manera. Hay una laguna legal o hacen algo, pero de que la ayudan, la ayudan. Vean lo que seguimos. Recuerden, estamos enlazando, no se pierdan, estamos enlazando los relatos. Marcos capítulo 3, versos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Bueno, ahora el Señor deja atrás el relato, un ejemplo de un animal, de una creación, y ahora pone en la mesa y pone en medio a este hombre con la mano seca como ejemplo. Y dice, ahora les voy a dar el ejemplo de un hombre, de una creación que está hecha a la imagen y semejanza del Todopoderoso. Y dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar vidas o quitarlas? Bueno, los hombres estaban viendo al paralítico, al hombre de la mano seca, y nuestro Señor Jesucristo dio estas palabras. Añade, vuelvo a repetir la pregunta, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Qué gran pregunta, hermanos, es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la tradición religiosa de la época de nuestro Señor Jesucristo, todo rabino, todo escriba, todo fariseo coincidía en esta respuesta, que si era lícito salvar la vida de un hombre en un día de reposo. Todos iban a decir lo mismo. Tú no quebrantarías el día de reposo si salva la vida de alguien. Pero al parecer, hermanos, era tanta la ceguera espiritual de los líderes religiosos de la época que condenaban cualquier acto de ayuda fuera de los parámetros de su norma. Entonces, cuando vieron a este hombre con la mano seca, los fariseos y escribas dijeron, este hombre, aunque tiene una necesidad, no lo vemos que esté su vida en riesgo. Por lo tanto, no tenemos que ayudarle en un día sábado. Ya mañana domingo veremos qué hacemos con él. Perdónenme, hermanos, pero estos hombres realmente estaban ciegos. No alcanzaban a ver la necesidad real de este hombre que tenía la mano seca. ¿Por qué? Bueno, les quiero decir algo. Recordemos que en la época en la cual se está desarrollando este relato, la economía judía era, por lo general, una economía agrícola, ganadera y pesquera. Por lo menos gran parte de los judíos se dedicaba a esto. Por lo tanto, este hombre, al tener una mano seca, lo incapacitaba para poder trabajar. Nadie le iba a dar trabajo. Probablemente este hombre realmente sufría económicamente. Por cierto, de acuerdo a la tradición, en un evangelio apócrifo, que no es inspirado, pero de acuerdo a la tradición, de acuerdo al evangelio apócrifo de los hebreos, se dice que este hombre era albañil. Y perdón, hermanos, si la tradición es correcta, si así llegó a pasar, ustedes han visto a un albañil, ¿ustedes mismos contratarían un albañil con una sola mano? Pues no. ¿Ustedes contratarían a alguien, un pescador con una sola mano? ¿Alguien que ara campos con una sola mano? No. Este hombre tenía una necesidad grande. Este hombre, su vida estaba en riesgo realmente. Pero los fariseos no la alcanzaban a ver. No la alcanzaban a ver. Porque estaban cegados por sus tradiciones. Entonces, cuando Jesucristo les exigió una respuesta, porque recuerden, esta pregunta no fue hecha para todos. Los fariseos le dijeron, ¿es lícito sanar el día de reposo? Entonces Jesucristo mismo les hace estas preguntas a los fariseos. Y cuando Jesucristo espera una respuesta de los fariseos, ¿qué dice el texto que hicieron ellos? Callaron.
Ellos callaron. Ahora, yo les pregunto a ustedes, razonemos tantito, ¿por qué callaron? ¿Por qué callaron? Bueno, escuchen esto. Porque si afirmaban, escuchen, porque si ellos afirmaban que si era lícito ayudar el día de reposo, entonces estarían afirmando que su tradición estaba equivocada y que deben de hacer más de lo que estaban acostumbrados a hacer en sus costumbres. Escuchen, pero si decían que no era lícito ayudar en el día de reposo, entonces ellos se evidenciaban como los grandes hipócritas al no socorrer al que estaba en necesidad. ¿Se dan cuenta? Jesucristo los puso contra la pared. Si me contestas que sí, dirás que tus tradiciones están mal. Si me contestas que no, pues te vuelves un hipócrita, porque se supone que tú estás aquí para ayudar al líder religioso, ¿no? Eso es lo que enseña la ley. Callaban los fariseos. Entonces en la sinagoga, cuando Jesucristo, imagínense, Jesucristo callando a los fariseos, sin duda todos se quedaron así. Chin, callaron a los fariseos. Los callaron. Se hizo un silencio sepulcral. Pero mismo Jesucristo rompe el silencio. Vamos a Mateo capítulo 12, verso 12. Mateo capítulo 12, verso 12. Jesucristo rompe el silencio y le dice, ustedes no quisieron contestar, ahora yo les voy a contestar. Dice, les di la oportunidad para que recapacitaran. Vean lo que les voy a contestar. Pues, cuanto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, escuchen, es lícito, es permitido hacer el bien en los días de reposo. Es lícito. Exactamente, hermanos, la vida de un ser humano vale más que la vida de un animal. Y esto echa abajo las enseñanzas modernas de que si dicen, uy, si tú comes pollito, si tú comes una vaquita, si tú comes un corderito, si tú comes chapulines o acosiles, estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque la vida de los animales vale igual que la vida de los hombres. No es cierto, es una vil mentira. Escúchenme, bíblicamente la vida de un hombre vale más que la vida de un animal, cualquier animal que sea. Aunque el panda que está en peligro de extinción, pues sí, serán muy bonitos y todos, medio tontitos, ¿no? Pero la vida de un hombre vale más que la vida de un pandita, o la vida de un pescadito, la vida de que tú quieras. Eso de que la fauna, la flora, vale más que el hombre es una mentira del diablo. Ahora, con esto quiero decir que vamos a estar matando animales por matar. ¿No? Con esto estoy diciendo que vamos a estar deforestando la naturaleza, claro que no. Tenemos una responsabilidad que es cuidar lo que Dios nos ha dado en este mundo, pero no podemos darle un lugar que Dios no le dio. Por supuesto que no. Por cierto, ¿qué dice la Biblia? Y esto ya forma de aplicación. ¿Qué dice la Biblia con respecto al ayudar al prójimo? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a estar viendo varios pasajes. Es más, por cuestión de tiempo, solamente anótelo, lo voy a repetir 2 veces. Anótenlo si yo lo voy leyendo. ¿Qué dice la Biblia conforme ayudar al prójimo? Vean lo que dice Mateo 22:39. Ahí encontramos el más grande mandamiento allí, Mateo 22:39. Y que les voy a leer es el segundo más grande. Dice así la palabra de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios te pide primeramente que ames a tu prójimo como a ti mismo, porque ese es el cumplimiento de la ley y los profetas. Cuando ves a una persona con una necesidad, tienes que decir, yo me amo muchísimo a mí mismo, y de ese mismo tengo que amar a la persona que está en necesidad. Entonces, si cuando yo tengo hambre me caliento comida, si cuando yo tengo frío me caliento con una cobijita, si veo a alguien, a un inconverso, escúchenme, en necesidad, tengo que ayudarle, claro. Primeramente a los hermanos de la fe, por supuesto, pero si no hay ningún hermano de la fe con necesidad, ¿ayudo a quién? Al inconverso que está al lado de mí, eso quiere decir la palabra prójimo, al más cercano, claro está. Ahora vean lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 27-28. ¿Saben qué? Esta sí búsquenla. Proverbios capítulo 3, verso 27-28. Esta sí léanla conmigo. Proverbios capítulo 3, verso 27-28.
Ustedes dirán, Sergio, ya hacía falta aplicación. Pues aquí está la aplicación, hermanos. Hemos estado estudiando el texto. Aquí está la aplicación. Proverbios 3, 27, 28. Dice así la palabra de Dios. Escucha. A pesar de que son proverbios, recuerden que son palabras con sabiduría. Y a fin de cuentas también estos proverbios fueron escritos por Dios para bendición nuestra. Escuchen. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Verso 28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No te niegues a hacer bien a tu prójimo cuando tienes el poder de ayudarle en ese mismo momento. Habrá ocasiones donde dices, ni modo, pues no tengo. Dios no te va a juzgar por eso, claro está, pues no tienes. Vimos, Dios conoce tu corazón. Sabe que no le puedes quitar el alimento a tus hijos para dárselo a alguien. Claro. O la colegiatura, o la renta, o una necesidad, escuchen, necesidad en tu casa, no pagar Netflix, necesidad en tu casa. Pero cuando tengas la oportunidad de hacer bien, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué te aconseja Dios en un proverbio? Dios te aconseja, hazlo, hazlo. Yo sé que esto es bueno, hazlo, ayuda a tu prójimo. Yo lo leo, 2 Corintios, capítulo 1, verso 3 y 4. Vean que también es parte de ayudar al prójimo. 2 Corintios, capítulo 1, verso 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios, escuchen, de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Aquí viene un propósito. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Estamos llamados para consolar, claro. La consolación también es, estoy contigo en la angustia, hermano, abrazo, claro. Llámame cuando puedas. Por supuesto es necesario eso. Oro por ti, claro. Claro, nadie ha dicho que eso es malo, claro que no. Dar apoyo de ánimo moral, espiritual, no está mal. Pero Proverbios 3, 27 y 28, si puedes ayudar al hermano económicamente, pues hazlo, ¿no? Porque así también consuelas. Así también consuelas, ayudando, claro. Claro, Dios no está peleado con el ayudar económicamente a los hermanos y tampoco está peleado con ayudar económicamente con la gente que necesita allá afuera en la calle. Claro que sí. Bueno, y repito el ejemplo que les di al principio, ¿no? Si vemos, si tú quieres ayudar, a lo mejor no con dinero, pero te sobró un plato de comida, vas con esa persona, se la das, y esta persona te avienta la comida en tu cara, como le pasó a uno de ustedes, pues bueno, pues ya sabes a quién ya no ayudar, ¿no? Pero que eso no te cierre el corazón como los fariseos, para no poder ayudar a otra gente. Le voy a meter más prisa, por favor, séanme pacientes. Dice, 1 Juan 3, 17 y 18. 1 Juan 3, 17 y 18, dice así la palabra de Dios. Escuchen, es importante, hablando de bienes. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de qué? De hecho y verdad. A ese grado tenemos que amar. Está bien que nos digan te queremos, está bien que nos envíen mensajes, claro, está bien, pero es mejor amar de hecho y verdad, ¿no? Santiago 4:17, escuchen. Santiago 4:17 dice así la palabra de Dios. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así de simple, así de simple. ¿Sabes que está bien ayudar al prójimo, hermano inconverso? Y no lo haces, te es pecado. Ahí está la advertencia. Te es contado como pecado en tu vida. Pues así es, hermanos. Así es esto. Dios te ordena, te manda y en un proverbio te aconseja a que ayudes al necesitado. Ayudes al necesitado. Tanto espiritualmente, anímicamente y económicamente. Por supuesto. Ahora, escúcheme. Hago un paréntesis antes de continuar con nuestro estudio. Hay que ser sabios, hermanos. Hay que ser sabios.
No estoy diciendo que cierres tu corazón. Estoy diciendo que tienes que ser sabios cuando ayudar. Nada más te estoy colocando esto en tu corazón. Hay que ser sabios. Si una persona viene contigo, hermano o inconverso, y te dice, oye, échame la mano, no tengo que comer, perfecto, ayudarles. Pero si ves con el tiempo que este vecino no quiere trabajar, pues no. Exacto, esa es la respuesta, pues no. Claro que no. El pastor Alejandro Pelufo, él es un gran pastor. Él decía lo siguiente, dice, bueno, en mi iglesia pues tenemos, ellos tienen en su iglesia, aquí no la tenemos, pero ellos tienen en su iglesia, dice, por lo general en mi iglesia tenemos una caja de ahorros donde además de las ofrendas, eso es aparte, pues las ofrendas son para la iglesia, ¿no? Y las necesidades de la iglesia. Dice, pero tenemos la costumbre de que cada cierto tiempo tenemos una caja de ahorros para los hermanos que tienen necesidad. Entonces, cuando los pastores vemos que alguien tiene una necesidad en su casa, pues agarramos de esta caja de ahorro y para así rompemos el cochinito y destinamos ese dinero a un hermano que tenga necesidad. Dice, pero ¿qué pasa si un hermano que nosotros como líderes no hemos visto que tiene necesidad, se nos agarra y se nos acerca y nos dice, oye, mira, necesito dinero? Dice él que a lo mejor sonará poco espiritual, pero él comenta y yo creo que es muy cierto, dice, ya que él está viniendo a mí y a la iglesia, porque él es el pastor con otros pastores, ya que está viniendo a la iglesia para pedir, entonces también nos da pie para que le podamos aconsejar. Y él algo que dice lo primero, o sea, sonará medio feo, ¿no? Pero dice que primero les dice, oye, está bien, la iglesia tiene una caja de ahorros, tú lo sabes, pero ya depuraste las cosas que no necesitas. Oye, ¿cómo? Pero si yo necesito ver mi serie en Netflix que se puso bien buena. Entonces no pidas dinero cuando no has depurado las cosas que no necesitas. Oye, ¿cuántas teles tienes en tu casa? No, es que necesito, un ejemplo, necesito 5,000 pesos. ¿Cuántas teles tienes en tu casa? No, pues una en cada cuarto. Oye, ¿y por qué no primero las vendes para suplir tu necesidad? No, ¿cómo le voy a quitar la tele a mis hijos? No, estoy diciéndole a tus hijos la tuya. No, pastor, ¿cómo me vas a dejar sin tele? ¿Me explico? Él dice, por lo menos es un consejo que él da. Necesitamos poner barreras. ¿Para qué? Para no acostumbrar a los hermanos a pedir siempre dinero, porque también es algo pecaminoso. El andar siempre pidiendo dinero, no es que esté mal, pero se puede hacer vicio. No es bueno pedir siempre dinero, no es bueno. No es bueno pedir siempre prestado, no es bueno, no es sano. Pero bueno, no quiere decir que con esto nos acerquen a Alejandro y conmigo y cuando tengan necesidad nos digan, ¿no? Pero bueno, quizás sí les digamos algo por el estilo, ¿no? Quizás les ayudemos a ver qué cosas sí necesitan, qué cosas no necesitan, y a raíz de eso mejorar su economía y que ustedes pues no se vean a la necesidad de andar pidiendo prestado. Que también es válido, ¿no? También es válido. Ahora, haciendo este paréntesis, y yo sé que les dije, por favor, seanme pacientes. Esto de ayudar al prójimo simplemente no lo alcanzaban a ver los fariseos, no lo alcanzaban a ver. Ellos endurecieron su corazón muchísimo. Estos religiosos no podían ayudar a su prójimo, a pesar de que la ley decía que lo podían ayudar y que los tenían que ayudar. Vean lo que dice, yo lo leo, Oseas 6:6, lo repito una vez más. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Claro, es lo que Dios siempre quería. Quería que su pueblo se comportara misericordioso con su pueblo, y aún con otras naciones, con las cuales no tenían pleito, claro está. Y vean lo que dice Isaías, lea ese sin léalo conmigo, Isaías 58, 5 al 8. Isaías 58, verso 5 al verso 8. Isaías 58, verso 5 al 8. Vean lo que dice. Y esto está en el Antiguo Testamento, o sea, los escribas bien pudieron haber discernido esto junto con los fariseos. Dice, es tal el ayuno,
o sea, un ritual, ¿no? Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma sin comer, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de los opresores, de la opresión, y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que parta tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Les está diciendo también a la gente religiosa de su época, yo no les pido tanto que hagan lo ceremonial, que sí se los ordeno, les pido que provean para sus hermanos, que les ayuden cuando realmente tienen una necesidad. Aquí está hablando de hombres desnudos, pues sí, cuando los vemos así, pues sí, ¿no? Aquí está hablando que tengamos esa misericordia con los demás hermanos, con la gente que está a nuestro alrededor. Y esto es algo que desgraciadamente el México de hoy ha estado perdiendo. Hemos perdido la sensibilidad de la misericordia por las necesidades de las personas. Esa es una desgracia. Bueno, vean lo que dice Marcos, capítulo 3, verso 5. Y ya vamos a terminar, hermanos. Solamente denme 10 minutos más. Entonces tenemos, de acuerdo con el relato bíblico, le hacen la pregunta a Jesús, ¿es lícito sanar en día de reposo? Porque ellos vieron a la persona esta que tenía la mano seca. Jesucristo les contesta con una pregunta, ¿quién nos sacaría una oveja que está en necesidad? Les dice, bueno, todos. Después dice, es bueno ayudar el día de reposo, es bueno salvar vidas, hacer bien el día de reposo. Ellos se quedan callados. Jesucristo les vuelve a contestar, claro que está lícito salvar el día de reposo. Y entonces ocurre lo siguiente. Viendo que ellos se quedaron callados, ocurre lo siguiente. Marcos 3:5 dice, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano fue restaurada, sana. Ahora, vean lo que dice aquí. Entonces, mirándolos alrededor con enojo. La palabra enojo sí está aquí bien traducida, pero la palabra aquí enojo es la palabra griega orgei. Es la palabra griega orgei. Y esta palabra se puede traducir como enojo o como ira. Enojo, ira. ¿Y qué creen? Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo como un cordero, como el cordero que iba a dar su vida por los demás, como aquel mientras lo estaban llevando a la cruz se quedó callado. O sea, realmente yo me imagino la mirada de nuestro Señor Jesucristo y era una mirada llena de compasión, era una mirada llena de amor, era una mirada que cada vez que vio una necesidad corría a suplirla, porque podía suplirla. Pero aquí vemos que por unos instantes nuestro Señor el Cordero cambió su mirada. Ya no los vio con compasión. Recuerden a quién le estaba hablando, a los escribas y fariseos. Y cuando vieron que se estaba quedando callado, no los vio con compasión. En ese momento, hermanos, en esa fracción de segundos, ya no tenía la mirada de un cordero, tenía la mirada de león. Y esta ira se muestra en versículos bíblicos donde el león ya está juzgando y está atacando. Vio con tanto desprecio a estos hombres que los vio con ira. ¿Cómo Jesucristo ve con ira a alguien? ¡Claro! Parte de los atributos de Dios es ira. Y a Dios le indignó la dureza del corazón de estas personas. Perdóneme, pero creo que los fariseos y escribas se espantaron. ¿Cómo puede ser posible que nos haya visto así, tan desafiante, como un guerrero, tan dispuesto a atacarnos? Porque así los vio Jesús. O sea, sin duda debieron de haber dado gracias al Padre de que no se les aventó Jesús con una palabra y decir, ábrase tierra. Y como los rebeldes de Coré se abrió la tierra y fueron a los infiernos. Pero Jesús también tenía algo, dominio propio, y entendía los tiempos. Y después de verlos con este enojo, con esta ira, ¿qué fue lo que hizo? Dice el texto que automáticamente se entristeció.
Se entristeció. Él sabía que no era el momento de juzgarlos. Así que se calmó. Y ahora lo que había en su corazón ya no era ira, sino tristeza por la dureza de su corazón. Dureza de su corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Pues simplemente dice, yo les dije, ¿no quieren cambiar? A ver, hombre, se desconoce su nombre. A ver, hombre, ya que estás en medio, estira la mano. La estiró y fue sanada. La estiró y fue sanada. Si ustedes no quieren mi compasión, fariseos, y ustedes no quieren mostrar compasión, ya no me voy a dirigir con ustedes, me voy a dirigir con la gente que sí quiere cambiar y con la gente que sí me necesita. Así es nuestro Señor. Como le dijo a sus discípulos, se sacudió la tierra de sus pies y dijo, pero los veré. Si no se arrepienten, los voy a volver a ver. Y no es amenaza, porque va a ocurrir, porque tengo el poder. Ya los veré en el día del juicio. Y ya. Bueno, vean lo que dice el verso 6. Y ya estamos a punto de terminar. Ahora sí. Marcos capítulo 3, verso 6. Dice así lo siguiente. Y salieron los fariseos, o sea, cuando acabó la sinagoga, la enseñanza, salieron los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Perdónenme, pero seguramente los fariseos salieron calladitos, pero no salieron calladitos como diciendo, tiene razón Jesús, sí hicimos mal, tenemos que cambiar. ¿Cómo no le ayudamos? ¿Cómo no vimos que iba más allá de simplemente una necesidad, de una fractura? Necesitamos cambiar. No. ¿Saben por qué callaban? ¿Nunca les ha pasado que se engarrotan de coraje? Como que aprietan y se quedan así con el enojo. Aprietan los dientes, se muerden la lengua y dicen, ¡ay! Mejor no le contesto. Eso le pasó a ellos. Ellos al ver que los había dejado callado públicamente, al ver que ayudó a alguien el día de reposo en contra de sus tradiciones de ellos, simplemente le regresaron la mirada desafiante, como si le pudieran hacer algo a Todopoderoso, y dijeron, nos vamos a ver. Y se fueron con su coraje. Calladitos, con su coraje, se fueron. ¿A qué? Con los herodianos, con el otro grupo religioso. Recuerden que había dos, los fariseos y la gente que estaba con Herodes. Los fariseos eran personas judías que no estaban de acuerdo con la helenización, que quiere decir que se volviera más como la cultura romana, ¿no? Y tenían ciertas discusiones, luego las veremos, pero fueron con el otro grupo, ¿y qué dijeron? Tenemos que matar a Jesús, tenemos que hacer algo en contra de este señor. ¿Por qué? Porque va a echar abajo todo el sistema religioso por el cual hemos estado peleando. Ellos no vieron la santidad de Jesús, ellos no escucharon la palabra de Jesús. Ellos simplemente vieron a Jesús y dijeron, ¿está haciendo lo que yo no hago? Lo odio. ¿Y acaso así no actúan los hijos del diablo? Cuando nos ven venir a la iglesia los domingos, cuando nos ven haciendo obras de bondad, cuando nos ven ayudando, ¿qué es lo primero que dicen? Tú lo haces porque tienes remordimiento en tu corazón, tú lo haces porque eres un hipócrita, acuérdate. Pues sí, yo me acuerdo cuando era así, pero yo sé en mi corazón que yo lo hago porque quiero seguir los pasos de mi Padre. Entonces, ya para concluir vamos a leer los últimos versículos. ¿Qué pasó aquí? Aquí empezamos a ver cómo nuestro Señor ya está siendo cada vez más acechado, pero Dios en su misericordia nos permite ver que también el ministerio público de Jesús crecía en abundancia, a pesar de los contratiempos. Lean conmigo, del verso 7 al 12 de Marcos capítulo 3, verso 7 al 12, dice así la palabra de Dios. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea. O sea, después de la sinagoga, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Se salió al mar y siguió predicando, porque no toda la gente entró a la sinagoga. Y de hecho vamos a ver que había gente que no era judía siguiéndole. Vean el verso 8. Y de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro, de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía grandes multitud, vinieron a él. O sea, era mucha la gente. Recuerden, solamente judíos podían entrar en la sinagoga, pero aquí más gente le seguía. Verso 9, y dijo a sus discípulos que le tuviese siempre lista la barca a causa del gentío,
para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Jesucristo dijo: no me importa lo que piensen los fariseos, yo voy a seguir en la obra de mi Padre, aun sea sábado. Yo voy a seguir sirviendo a los necesitados, porque es por lo que yo he venido aquí. Y es un gran ejemplo. Nosotros, sin importar nuestras circunstancias, sin importar las críticas, tenemos, igual que nuestro Señor, ayudar a los que necesitan. Porque, ¿qué creen? Nuestro Señor te ha ayudado en los tiempos que más lo has necesitado. Y no hablo de tiempos de dolor que Cristo ha estado allí. Hablo en el día en el cual te arrepentiste de tus pecados. Y siendo enemigo de Dios, Cristo te estiró la mano y te dijo: ven a mi reino, te perdono de todo. Dios les bendiga, hermanos.